Manipulación familiar. Ellos quieren que tú regreses. Vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Fuentes y actualmente ayudamos a muchas personas a salir de la religión, básicamente practicar la Biblia, pero sin practicar una religión. Actualmente, de alguna manera, estamos en el sexto podcast. Me gustaría que las personas que están viendo este video puedan regresarse a ver el resto de los videos, entren al canal, dejen su like, suscríbanse, dejen sus comentarios y disfruten de esta serie de videos llamada Saliendo de la Religión. Ahora, muy posiblemente el título del video te llamó la atención porque muy posiblemente estás pasando por exactamente las mismas circunstancias, a lo cual de alguna manera quiero darte un tipo de consejo o abrirte el panorama para que tengas mejor en claro tus ideas y sepas qué hacer con respecto a esta situación. ¿Cuál es el contexto de esta persona según el podcast? Es el contexto de una persona que salió de una religión, ya dio sus palabras de culminación en la congregación, ya se despidió o simplemente se retiró y está sufriendo en el desierto un proceso bastante complicado y más que nada por el aspecto mental, psicológico y, ¿por qué no?, espiritual. Pero hay un aspecto bien interesante, como lo mencionamos en el título del video, la manipulación de la familia, porque la familia quiere que tú regreses. Obviamente no es en un contexto o no es en la situación donde la familia es mala. No, claro que no, pero ellos lo hacen inocentemente, de alguna impulsivamente sin poderse dar cuenta de lo que está sucediendo. Ahora ellos lo van a hacer con todo su amor, con todo su cariño, los vas a ver derramar lágrimas, incluso te van a decir cómo pudiste hacernos esto, mira lo que estás provocando, mira lo que le estás haciendo a los niños. Bueno, es un cuento de no acabar. Pero de alguna manera, por medio de este video, quiero darte algunos tips para que tú puedas amenizar, poder llevártela un poquito más leve, porque es una situación bastante complicada, ¿no? Realmente, generalmente las personas en este proceso, cuando tocan estas fibras tan sensibles, suelen ceder y caen y se regresan nuevamente. Se regresan básicamente al redil, por así decirlo, aunque yo a veces diría que se regresan a la jaula de su captor. Pero bueno, vamos a entrar en el tema y esperemos que de alguna manera pues pueda ser de bendición para tu vida. Entonces, tú al retirarte de la congregación y pasar a ese desierto, recuerda que en el desierto hay carencias, carencia de agua, carencia de alimentos, carencia de servicios, incluso de amistades, en el sentido de que no va a haber nada, tú vas a estar solo. Entonces hay mucho tipo de carencias que las personas pueden sufrir en ese desierto. Y si tú eres una persona como el corazón que tenía Israel, el pueblo de Dios, en el desierto, muy seguramente vas a empezar a renegar contra Dios. Pero guárdate tu corazón de que suceda esa situación. Al contrario, mejor, en vez de pedir el alimento y el agua, que obviamente es necesario para la vida, pero de una forma agresiva, de una forma restregante, de una forma prepotente, como lo hizo el pueblo de Dios, ¿por qué no te acercas con el Padre y de una forma humilde, de una forma sincera, de una forma contristada, hayas gracia delante del Padre y Él te puede conceder esa agua viva, ese pan de vida, y que de alguna manera Dios proporciona a todos sus hijos en el desierto? Y yo creo que ese desierto definitivamente es necesario. Dijo Séneca, el que es amigo de sí mismo jamás está solo. Entonces, cuando uno trabaja en la soledad, es cuando uno más se fortalece. Y hay un tema bastante amplio para esa temática. Pero, aunque no lo sea el caso, pues voy a continuar para poderte dar el constructo de la idea que te quiero dar a entender. Muy bien. Entonces, hay que recordar que la mafia de la religión, vamos a llamarlo de esa manera, y me estoy refiriendo no en general, pero sí algunas congregaciones, y yo creo que la mayoría, pero no todas, porque la gente se pierde en la generalización. Pero bueno, la mafia de la religión está a punto de darte uno de los golpes más fuertes y donde más te duele.
Como lo comenté anteriormente, hay un dicho cultural, incluso en algunas películas lo he llegado a encontrar, donde dice que la familia es primero. Y ese dicho o esa expresión es muy fuerte, muy amarrada, muy amalgamada a la cultura principalmente hispanoamericana o latinoamericana, como lo conozcas, ya que la cultura familiar es el vínculo principal de esta sociedad. Entonces tú, al estar en contra de ese dicho, de esa premisa, automáticamente estás en contra de la familia. Entonces hay muchos aspectos que relacionan a la religión con la familia. El tema es profundo. Entonces, eh, tú, al rebelarte ante ese concepto de familia, la gente en su concepto de religión automáticamente está deduciendo que tú estás rebelándote contra Dios. Pero realmente no es así. Tú estás pasando un proceso de maduración. Entonces, hay que contemplar que la religión puede ser subjetiva, pero con respecto a los temas de la familia, suelen ser coordinar en la mayor parte de los casos. Imagínense que llega tu familiar, tu amigo, tu mejor amigo, primos, tíos, sobrinos, nietos, no lo sé, abuelos, y ellos esperan que tú llegues a la cena de Navidad, llegues al evento de cierta denominación el fin de año incluso te guardaron un lugar en la mesa. Entonces ellos esperan que estés ahí con música de fondo, un lugar calientito, regalos, abrazos, sonrisas, lágrimas, pero al mismo tiempo también alegría, gozo y demás. Pero el problema de esto que nos pone en esa situación de telenovela donde aquella persona que se abstiene de ese tipo de prácticas se considera como una persona mala. Y ese es el problema, porque de alguna manera tú estás luchando contra el sistema doctrinal, el aspecto de que a lo mejor sabes que tu doctrina que has tenido durante 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, toda la vida, posiblemente esté mal. Y aunque no tienes las palabras para expresarlo y no sabes cómo explicárselo necesariamente a tus familiares y no sabes cómo ordenar esas ideas para poderlas expresar, tú sabes que dentro de ti que necesitas hacer esa teshuva o ese cambio en tu vida, hacer ese giro de 180 grados para dar una transformación a tus siguientes generaciones. Pero este aspecto de la familia, pues debo decirlo, es bastante fuerte. Tanto así que de alguna manera, de alguna manera, debemos de concebir que para el cristiano, para el religioso, es inconcebible separar la familia de Dios. Y eso es una cuestión bien interesante porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que si yo amo a Dios, yo voy a negar a mi familia? Y eso involucra las actividades que a lo mejor incluso no están relacionadas con la iglesia. Pues por eso que de alguna manera nosotros creemos en Abraham, que es el padre de la fe, que de alguna manera al Dios pedirle a su hijo el sacrificio de su hijo no se negó. Entonces, si hay un amor más grande que el de negar a su propio primogénito, entonces quiere decir que hay un bien mayor que yo mismo. Eso es bastante importante. Eh, entonces, cuando una persona se abstiene de aquellos momentos familiares, de aquellos momentos felices, fotografías, eventos, noches mexicanas, etcétera, etcétera, todos los eventos que tú le quieras añadir y habidos y por haber. Entonces, el no ser parte de ese círculo familiar, porque de alguna manera la religión también lo trata como familia, por así decirlo, y no está el concepto no es tan errado porque se maneja el concepto del pueblo de Dios como unidad, pero hay que entender que si esa persona participa es volver a regresar, volver a retornar y ser partícipe de todas esas prácticas. Muy bien. De alguna manera esta situación te puede llevar de una situación a otra y de un paso a otro. Entonces, lo que tienes que considerar actualmente es el estado emocional. Va a haber el aspecto del miedo,
va a haber el aspecto de la soledad, te vas a sentir vulnerable y más que nada con el aspecto de la familia. Incluso hay personas que muy posiblemente vayan a llegar a la depresión. Pero por eso les digo, hay que empezar a depender y hay que empezar a hacer microcambios para de alguna manera soportar ese tipo de pedrada tan fuerte. Porque incluso ante los mejores también suelen caer. Ahora, mientras tú haces ese apartamiento y te vas al desierto, van a suceder dos cosas. Una, sucederá que tus amigos o familiares se alejarán de ti completamente o de alguna manera tratarán de buscarte para convencerte el supuesto gran error que has cometido al retirarte de la congregación. Entonces suceden dos cosas. Y de hecho son como dos polos opuestos. Una, se alejan completamente de ti como si fueras un completo extraño. O número dos, regresan a ti para tratarte de convencer. Entonces, esas dos partes tienes que considerarles. Ahora, cuando esas personas se acerquen a ti, se van a acercar con una experiencia existencial, con una experiencia personal, hablando a tu corazón. Incluso muy seguramente se van a derramar lágrimas en esas largas pláticas que tengas con ellos. Pero si tú eres una persona que realmente fue movida por el Espíritu Santo y vas por un bien mayor que el que tienes actualmente, no caigas en esa situación. Obviamente debes de recordar que tu amistad con esa persona va a continuar. Esa persona también debes de recordar que no es tu enemigo, al contrario, es una amistad que has preservado incluso desde la niñez. Pero la persona tienes que hacerle entender que estás pasando por un proceso y que en algún momento regresarás o retornarás con respecto a la amistad. Una cosa es que seamos amigos, que nos sentemos a tomar el café, y otra cosa es que yo vaya a la misma congregación y nutra mi espíritu de la misma fuente que ellos lo hacen. Eso es muy importante, son cosas totalmente diferentes. Y es importante que de alguna manera hay ciertas amistades que es necesarias cortarlas. ¿Por qué? Porque pueden ser demasiado influyentes en tu vida que te hagan regresar, o pueden ser bastante chocantes al momento de los caracteres, porque en los caracteres hay variabilidad. Entonces puede ser que personas que conozcas se acerquen contigo y muy posiblemente te hablen de una forma muy fuerte, de una forma muy tajante, de una forma como si fueran piedras, y posiblemente declines o incluso te llegues a pelear con las personas y rompas una relación que tienes desde hace más de 10, 15, 20 años. Entonces es algo que debes de considerar. Debes de cortar ciertas amistades, no para siempre, sino es durante tu proceso de desierto. Ahora, no intentes contacto porque todo por el momento dicen por ahí, está caliente la situación. Entonces, muy seguramente esas personas van a tratarte de mandar mensaje, te van a tratar de llamar, te van a comentar, oye, te estoy mandando mensaje, responde, o te van a enviar WhatsApp, te van a enviar Telegram, te van a enviar mensaje por celular, Messenger, qué sé yo, redes sociales, etcétera, etcétera. Mi recomendación es no contestes por el momento. Todo tiene su proceso, todo tiene su momento, y yo te invito a que no lo hagas en este momento. No contestes porque de alguna manera tu estado emocional puede escribir cosas que realmente no quieres escribir. O sea, básicamente está tu corazón manifestando algo que no quieres decir. Ahora, no crear espacios de ocio o tiempos muertos. Eso es muy importante. Porque el involucrarte en actividades para que tu mente empiece a meter ideas y aprendizaje nuevo e ir recorriendo o desplazando esos pensamientos negativos que pudieran apoderarse de ti. Entonces, por ejemplo, hay personas que procrastinan demasiado. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera la persona está matando el pensamiento una y otra vez. Incluso les suele dar un poco de insomnio
porque no dejan de pensar en la situación y qué hubieran hecho si en realidad lo hubieran hecho de esta forma, o sabes que cuando hablé con aquella persona mejor le debía haber dicho esto, o creo que lo debía haber hecho de esta otra manera, o ya me empezó a afectar, y empieza un círculo vicioso de procrastinación, pero que se está auto atacando a la persona y se está lastimando. Y el proceso que debería de ser sano para la persona realmente es algo incluso negativo para la persona. Yo te invito a que de alguna manera pudieras llevar esos pensamientos negativos y los redirecciones por medio de actividades que tú te puedas comprometer a hacer. Entonces, por ejemplo, ya teniendo los 3 meses después de que te retiraste de la congregación completamente, dicen por ahí, va a pasar el tiempo de la malilla. Entonces ya tu mente va a estar más liberada, tu cerebro, tus pensamientos van a estar despejados y vas a poder actuar y pensar más limpiamente, más correctamente, y de alguna manera ese estado emocional que tenías inicialmente no va a influir en tus decisiones, que de alguna manera afecten tu comportamiento y en tu actuar posterior. Ahora, yo te invito a que te integres, perdón, a lo que es un grupo de estudio. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual tú te retiraste? Yo lo he dicho anteriormente. Yo no apoyo la idea de que una persona se salga por el simplemente hecho de que no me cayó bien la persona, tengo roces con aquella persona, el pastor no me saludó, yo sabes qué, yo estoy de acuerdo con esto y con el otro no, pero con cuestiones que tengan que ver con cultura, etcétera, etcétera, o no me gusta que fulanito de tal lo haga de esta forma, o no me gusta que estos cantos los estén cantando porque no me gustan, etcétera, 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 etcétera. Pero eh, por este tipo de cosas incluso se me hacen algo prácticamente casi ridículo que una persona se salga solamente por esas cuestiones. Ahora, ¿por qué si te tienes que salir? Por la situación donde involucre tu alimento espiritual y tu formación educativa con respecto a las escrituras. Ahí sí tienes que abogar. Por ejemplo, ¿qué harías si tu hijo que va a la escuela descubres que en la escuela donde va ni siquiera dan clases? Que de 5 clases que tiene al día, nada más tiene 2, que los maestros llegan tarde, o que los suspenden cada rato, o que el método que están utilizando ni siquiera está dentro del sistema educativo, o que simplemente se la pasa jugando en clases porque no hay un control. Bueno, esas y cientos de situaciones donde a lo mejor no les permite aprender a la persona. Una persona o un padre de familia que realmente le importa a su hijo, lo va a cambiar de escuela y va a buscar la mejor escuela para su hijo. Ahora, ¿qué sucede dentro de las congregaciones? Hay que recordar que muchas de las congregaciones ni siquiera tienen sistema educativo. Y la verdad que a veces la mejor que llegas a encontrar tiene escuela dominical, y pues la escuela dominical dura 20, 30, 40, 50 minutos en el mejor de los casos, y ni siquiera tiene una estructura, tienen la rueda temática anual, y pues siempre son los mismos temas cada año. David, Jesús, Noé, los milagros de Jesús, su resurrección, Pablo y algunas otras anécdotas o parábolas de Jesús, etcétera, etcétera, y ya fue todo. Y esa temática la vas a ver durante los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años. Y no cambia el sistema educativo. Entonces, cuando no hay una formación educativa y cuando no hay una suplementación espiritual basada en las escrituras, ahí es cuando yo te podré decir, ¿sabes qué? Retírate. Obviamente, de antemano te considera que siempre uno debe de animar a sus líderes a proyectarse futuramente en progreso, construyéndose. Entonces, si tú ya invitas al líder de la congregación, oye hermano, ¿qué te parece si cambiamos el sistema educativo? ¿Qué te parece si agregamos estos libros o agregamos este método de estudio? Y en el estarle insistencia, y tú al ver que la congregación o los líderes no responden ante esta situación y realmente no les interesa el aspecto de la educación, yo te diría, ok, ya insististe, ya pusiste de tu parte, pues realmente ya no hay mucho que hacer. Entonces es más fácil que la persona se cambie de país a que su situación económica cambie.
bueno, tema también largo. Pero la idea es que si realmente ya te pusiste de tu parte el querer cambiar ese sistema para que pueda ser un beneficio para ti y para tus siguientes generaciones y no lo lograste, yo te diría, sabes que en ese caso entonces sí retírate. Pero es que el pastor no me saludó, o es que el de la batería me vio mal, o es que fulanito de tal, yo vi que hizo esto y no le hicieron nada. Entonces, ahí es cuando realmente estamos hablando de personas que no son maduras, pero también no se llega a la madurez porque tampoco se tiene el sistema educativo. El sistema educativo es definitivo en las congregaciones. Eso es algo que yo apoyo. Muy bien. Entonces, por eso les digo, cuando tú te retiras entonces de la congregación, no es porque tienes que tener como tal antecedentemente un plan. No es como que me salgo y ya soy libre de la religión, no. Ok, tú te sales, pero acuérdate que vas a estar procrastinando y tienes que tener programado actividades que de alguna manera te mantengan ocupado y direcciones esa frustración, redirecciones esa depresión, redirecciones esas emociones que son inestables en este momento. Y eso te ayuda cuando agarras nuevas amistades o de alguna manera integrándote a un grupo de estudio. Entonces, porque recuerda que va a haber gente que va a regresar, te va a buscar y se va a poner delante de ti y te va a llorar y va a ser una situación bien complicada e incluso te van a amenazar. Algunos mensajes van a ser de odio incluso. Te van a amenazar casi de muerte. Y si no regresas va a pasar esto, aquello y el otro. Mira lo que hiciste a tu familia, mira lo que le estás provocando. Bueno, ustedes conocen la situación de cada quien. Incluso muy posiblemente te vayan a amenazar con el infierno y o incluso van a levantar falsos o acusaciones difamatorias. Claro, porque no estás o en ese lugar. Entonces, como no estás en el lugar, pues las personas pueden hablar, inventar cosas sobre ti y te van a difamar, incluso te van a difamar posiblemente por redes sociales o en sus predicaciones, muy posiblemente van a empezar a tirar indirectas sobre tu situación. Entonces tienes que ser fuerte. Dice la palabra esfuérzate y sé valiente. Y cuando dice la palabra esfuérzate y sé valiente, se refiere a que seas una persona que guarde el pacto, que guarde los mandamientos. Ok. Ok, entonces fíjense que he notado que a veces en las congregaciones, cuando una persona se va, las personas que están al frente cambian la dirección, cambian la modalidad y cambian el mensaje para hacer referencias específicamente sobre las personas que se salen. De alguna manera es como decir que tu ejemplo de vida cuando te saliste es una consecuencia y la manifiestas ante la congregación para decirles qué es lo que no deben de hacer. Y si se salen les va a pasar esto. Entonces se empiezan a amenazar de alguna manera indirectamente. Muy bien. Claro que va a haber otras personas que te van a buscar para oírte y que incluso después de haber escuchado las dos versiones de la historia, a lo mejor chanza y se te unen a la causa. Aunque usualmente ellos, al saber este tipo de verdades, mejor deciden regresar, ya que ellos no tienen la convicción que tú tienes. Obviamente tú ya pasaste tu proceso, estuviste pensando y meditando en esa situación al menos durante meses, posiblemente años. Entonces, lo que tú pensaste, las conclusiones que tú llegaste a tener, la convicción que llegaste a tener en tu corazón, la convicción del Espíritu Santo que te estuvo inquietando, no es la misma situación de ellos. Posiblemente te vayan a dar la razón durante la plática, pero muy posiblemente no es el caso. Ok, si ahora debo de advertirte, si tú eres una persona que cede ante esas situaciones, debes de recordar que habrás tirado todo a la basura. Todas las situaciones que te pudieron haber llevado a la depresión, todas esas situaciones donde a lo mejor no te benefician, donde saliste como el malo de la película y básicamente vas a llegar como el perro arrepentido con el rabo entre las patas y vas a hacer de escarnio y vas a ser de un mal ejemplo para la congregación y todos se van a reír de ti y te van a apuntar con el dedo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si tú regresas a la congregación porque a lo mejor la persona que llegó contigo y te trató de convencer lo hizo llorando y gimiendo y por favor regresa, te lo pido por favor en el nombre del Señor, no te reveles al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Te van a sacar mil y un cosas. Pero
te digo, si regresas, habrás tirado todo tu avance, habrás tirado todo tu esfuerzo por la ventana. Y regresarás con un dedo en tu frente. Vas a ser señalado por la religión. Y ni creas que te van a dar un cargo durante los próximos 2 o 3 años por lo que hiciste. Vas a estar ahí nada más, pues sentado, esperando al cabo que pase la siguiente generación para que se olvide de lo que sucedió y posiblemente llegues a Ujier, o sea, la persona que, pues al menos ellos consideran que debe de saludar a los hermanos al entrar. O el cuidacarros, no lo sé. Yo te diría que mejor continúes con esta situación. Dalo todo, dalo, no te arrepientas de nada. Obviamente, cada paso que vayas dando, dalo sabiamente. Y de alguna manera, como así Dios iba delante de su pueblo, defendiéndolo y guardándolo, Él hará contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aunque puedas, y de alguna manera, aunque puedas usar a tus amigos como archivos expiatorios para traerte noticias y sepa la información de aquí para allá y de allá para acá, realmente esa es no es algo que yo te recomendaría, porque a veces suele suceder. Pero de alguna manera, yo te diría que estás abriendo como un tipo de herida. Entonces, por eso yo te digo, corta completamente, que ni venga de información de aquí para allá y ni de allá para acá, porque vas a estar procrastinando, vas a andar perdido mentalmente. Ahora, es importante que de alguna manera tú sustituyas, como te comenté, a esos amigos, ya que no se presentan, ya porque hay cierto tipo de amigos que son personales y hay cierto tipo de amigos que son generales o amistades, por así decirlo. Porque hay unos que sí te van a buscar, otros que se van a olvidar y pues bueno, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pero hay que recordar que en algún momento de tu vida vas a coordinar en actividades con ellos. Te los vas a encontrar en una fiesta, en una reunión, o porque a lo mejor son familiares, porque a veces las congregaciones son pequeñas, y fue el cumpleaños de fulanito de tal, o se hizo reunión familiar, y pues ahí te los vas a encontrar, no hay de otra. Entonces tienes que tener una mente madura para saber llevar a cabo esa situación. Eh, entonces es importante que de alguna manera, por eso te digo, bloquea, corta y demás. Ahora yo quiero hacerte reflexionar, porque cuando una persona regresa y voltea y no sigue su arado y voltea para ver atrás, o aquella persona que de alguna manera cede por la cuestión familiar, que dice la palabra, el que prefiere a padre, a madre, a hijo, a un trabajo, a una religión, a una denominación más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si tu convicción de complacer mentalmente a las personas es mayor que la de la doctrina o la convicción que Dios tiene en ti con respecto a la verdad universal de la Biblia y tu salvación, entonces, como dice la palabra, no eres digno de Él. Bueno, yo creo que hemos terminado el video. Lo que se dijo, se dijo. Entonces, yo te invito a que te puedas suscribir, que puedas darle like al video, puedas comentar, puedas compartir. Aunque realmente este tipo de videos, por lo controversial y la temática tan complicada, realmente a veces no suelen compartirse, aunque deberían. Y si lo pueden hacer, ayúdenme para poder compartir este tipo de videos, ya que el algoritmo de YouTube o de Facebook o de cualquier otra plataforma resalta el algoritmo para que de alguna manera pueda ser visto por más personas. Yo por mi parte es todo. Mi nombre es Orlando Fuentes y te deseo bendiciones.